This call is now being recorded. Muy bien. Y quedamos en la clase del martes pasado, en estos 3 artículos que hablan sobre cómo se eligen los representantes del trabajador. El 12 y el 13 habla de los representantes del trabajador, y el artículo 11 del representante del empleador, y también habla de algo importante que muchas veces se olvidan de relacionar, que es de la autonomía del comité mixto. El artículo 11 dice que el empleador tiene que elegir la misma cantidad, el 10 creo que lo dice, tiene que elegir la misma cantidad de representantes que los trabajadores, y que el empleador tiene que elegir entre sus integrantes, entre sus representantes, a uno que sea de los máximos niveles de dirección, o al propio dueño o responsable de la empresa. Pero la particularidad es que uno de estos integrantes, o el integrante de los máximos niveles de dirección, tiene que tener facultad de autonomía, capacidad de decidir por cuenta propia, sin preguntarle al empleador. Esto es lo que le da la autonomía, o constituye la base de la autonomía del comité mixto. La autonomía está declarada, pero también hay una herramienta que ayuda a que el comité sea autónomo, que es esta facultad de decisión. ¿Dudas con esto? Muy bien, ustedes van diciendo, porque estamos en un repaso. El artículo 12 habla cuando hay representación sindical dentro de la empresa, o del establecimiento, mejor dicho. Entonces, si en el supuesto del artículo 12 habla de que hay mayor número de delegados que integrantes al comité. Por ejemplo, hay 4 delegados sindicales y 3 representantes al comité. ¿Cómo se resuelve eso? Puertas adentro de los delegados. Se juntan y deciden, o el que tiene más antigüedad, el que tiene más responsabilidad, o vaya a saber cómo quieran hacerlo, decide quién de esos 4 van a integrar el comité mixto. La empresa en este caso no se mete y jamás se va a meter en la designación de los representantes de los trabajadores. El segundo párrafo del artículo 12 habla algo bastante más común de la realidad, que es, uy, como qué trabado que estoy, que es cuando hay más de una representación sindical dentro de la empresa. Está camionero y está comercio. Está UOCRA y está UOCRA y camionero, supongamos. Entonces, ¿cómo se reparten los integrantes del comité? En forma proporcional al número de afiliados que tengan cada sindicato dentro de ese establecimiento. El que tiene más representantes lleva mayor cantidad de integrantes al comité que el que tiene menor nivel de integrantes. El artículo 12 habla de algo bastante sencillo de entender, que el artículo 12 del decreto, perdón, que es cuando hay el mismo número de delegados que integrantes al comité. En este caso, si tenemos 3 delegados y necesito 3 representantes al comité, la solución es muy sencilla: los 3 delegados van a integrar el comité mixto. Y el artículo 13 plantea 2 situaciones que se resuelven de la misma manera. La primera de ellas es que no hay representación sindical dentro de la empresa, o hay una representación sindical en menor número, en menor cantidad que las representantes al comité. Es decir, por ejemplo, hay un solo delegado sindical y necesito 3 representantes del comité. ¿Cómo se resuelven los 2 casos? El sindicato es el que llama a elecciones libres y democráticas, bajo la ley con que se eligen los delegados sindicales en la Argentina, la ley 23.551. No es la empresa la que interviene, es el sindicato o el gremio el que interviene y llama a elecciones. No lo puede hacer a dedo en primera medida. Lo primero que tiene que hacer es el llamado a elecciones. El segundo párrafo del artículo 13 plantea esto. ¿Qué pasa si las elecciones fracasan? Porque no se presentan, nadie se postula para los cargos de delegado a comité mixto. Bueno, en este caso sí. Como no hay postulantes y las elecciones se frustran, como se dice normalmente, entonces sí, el sindicato sí, como segunda opción,
elige a dedo, o en realidad con acuerdo de la parte, sin llamar elecciones nuevamente, y designa cuáles son sus representantes al comité mixto. El empleador jamás hace esto, ¿eh? Siempre es el gremio o el sindicato. Si el sindicato no quiere elegir a nadie, no quiere convocar elecciones, es problema del sindicato. La empresa no tiene que suplir la falencia del sindicato. No habrá comité. Porque el comité es la posibilidad de participación de los trabajadores. Si los trabajadores no quieren participar, esa función no la cumple el empleador. ¿Comprendido esto? Muy bien. Capítulo 5. Funcionamiento del comité. El artículo 14 habla de que solamente los miembros del comité, tanto sea en representación de los trabajadores y en representación del empleador, tendrán voz y voto. El resto, como decimos normalmente, es de palo. Solamente pueden hablar y pueden votar los miembros del comité mixto. El artículo 15 habla que los responsables de los servicios de medicina del trabajo, de higiene y seguridad en el trabajo, pueden participar, pero solamente con carácter de asesores, con voz, pero sin voto. O sea, podemos ir, los que nos dedicamos a esto, a las reuniones del comité mixto, podemos hablar, pero a la hora de tener que votar, nos guardamos las manos en los bolsillos. Pero hay siempre un pero, ¿no? Como pasa habitualmente en toda normativa. Dice, salvo que sean designados como miembro del comité. Y la pregunta es, ¿está bien que nosotros que nos dedicamos a higiene y seguridad en el trabajo, y ya tenemos un lugar donde trabajar, integremos el comité mixto? ¿Qué opinan? Como asesores. No, lo que está hablando acá, el artículo 15, es que si somos designados miembros del comité, podemos ser parte del comité, como responsables del servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Sí. ¿Está bien eso? Pero no se pierde la paridad representando a quién, al empleado o al empleador. No sé, para el que te designe. Claro. Y sí, ¿por qué? Sí, yo creo que sí. Pregunta, vamos a pensar un poco. Nosotros que nos dedicamos a higiene y seguridad en el trabajo, ¿para quién trabajamos? Claro, a eso iba yo, trabajar para el empleador, entonces votando tendría un voto más el empleador y se perdería la No, paridad. un voto más no, porque sos parte de esos integrantes de los representantes del empleador, en caso que te designe el empleador. Ah, bueno, está bien, si sos parte y no se pierde la paridad, entonces está bien, pero sí, por eso es lo que no entendía. No. Claro. No es que vas a participar con voto y vas a ser el impar. No, vas a formar parte de una representación. Ahora que ya entendieron, entonces, viene la segunda pregunta que les hago. ¿Para quién trabajamos los que hacemos seguridad y higiene? Para el empleador. ¿Pregunta o respuesta? Respuesta. Entonces se afirma, no se pregunta cuando se responde. Sí, pero no No estaba, hagan eso en el final, respondan preguntando. pero no estaba muy seguro. Digo, me parece para el empleador. Ay, no. Distingamos para quién trabajamos de quién nos paga. ¿Cuál es nuestra finalidad? Obviamente lo hablamos a principio de año de esto, cuando empezaron las clases. Nuestra función
es cuidar en el sentido amplio de la palabra, no cuidar como un chiquito menor. Cuidar, velar por la vida y la salud de los trabajadores. Nosotros, que somos laburantes también, trabajamos para cuidar la vida de los trabajadores y su salud, para velar por la vida y la salud de los trabajadores. Me paga el empleador, pero trabajo para cuidar la vida de sus trabajadores. Obviamente también voy a trabajar para el empleador, porque voy a cuidar que sus trabajadores se cuiden, que cumplen con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente trabajo para el trabajador. Entonces ahora, si soy representante del empleador en el TE y tengo que votar, ¿para quién voy a votar? ¿En contra de los trabajadores? Pero claro, eso es lo que yo no sé, porque uno tiene que velar por la seguridad y solo eso. No sé si están entendiendo el dilema, el problema ético que se nos plantea. Primero, si yo trabajo para los trabajadores, pero me está pagando el empleador, a ver, voy a trabajar en contra del empleador. Si voy a trabajar voy a ser representación del empleador, ¿qué voy a terminar? Votando en contra de los trabajadores y a favor del empleador. Entonces pierdo la función para la cual me contratan, que es cuidar la vida y velar por la vida y la salud de los trabajadores. Entonces trabajamos para los dos. Cuando nos dedicamos a esto, fundamentalmente cuidamos la vida de los trabajadores, pero también lo cuida el empleador, de su propia impericia. Entonces no está bien, más allá de lo que la ley plantea, que podemos integrar el comité mixto, no está bien que integremos el comité mixto. Esa es mi opinión, pero bueno, a lo mejor lo logran entender o por ahí les queda como medio superficial el tema. ¿Qué posición van a tomar si solamente representan una parte nada más? Cuando tienen que proteger a las dos partes y velar por cuidar las dos partes, al trabajador fundamentalmente, pero también al empleador, que es el que me termina pagando, ¿viste? Que es el dueño de la empresa. Bien. El artículo 16 es muy sencillo, muy simple, y es un artículo bastante discriminatorio, aunque nadie se queja de esto, que dice que el representante del empleador va a presidir el comité mixto y un representante de los trabajadores va a actuar como secretario. Si estábamos hablando de que al principio del tema, que el comité es paritario, ¿por qué el empleador se queda con la presidencia y los trabajadores con la secretaría? ¿Por qué no podemos rotar? ¿Por qué no podemos elegir entre el propio comité? Es un artículo sin demasiado valor, pero que plantea una cuestión de discreción. El artículo 17 habla de las formas que tiene el comité de reunirse. Hay dos maneras que el comité se va a reunir: de manera ordinaria y de forma extraordinaria. El artículo 17 del decreto define lo que es una reunión ordinaria. La reunión ordinaria es la que el comité se junta con una determinada periodicidad. Una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes, cada 2 meses. La ley no define con qué periodicidad. Lo que sí establece que el comité se tiene que reunir de manera ordinaria y esta forma de reunirse es de forma periódica. No le pone tiempo y periodo, simplemente le dice que se tiene que juntar. ¿Está claro? Y después el artículo 17 del mismo decreto, en el segundo párrafo, define lo que es la reunión extraordinaria. Obviamente, como la palabra lo dice, está fuera de las reuniones ordinarias, no tiene fecha, y se llama con carácter urgente. Cualquier miembro del comité puede convocar una reunión extraordinaria. Con carácter de urgente significa que la convoco esta noche para mañana, o esta noche para mañana a la tarde, no para dentro de 2 semanas. ¿Y en qué caso se tiene que convocar una reunión extraordinaria? Hay un listado que yo lo resumí en lo que se denominan accidentes graves y mortales. Cuando en la empresa ocurren accidentes graves y mortales, que están listados en la patología de lo que son esos accidentes,
esos trazadores de accidentes, como se denomina, entonces cualquiera de las partes puede convocar una reunión extraordinaria. Sino también cuando hay una situación inmediata que puede poner en peligro la vida o la salud de los trabajadores. Son las dos situaciones en las que el comité se debe reunir en forma extraordinaria. Dice deberá, o sea que es obligatorio, no es una opción que le dice, ay, sí, si querés te juntás de manera extraordinaria cuando tenga ganas. No, no. Dice asimismo deberá. Hay que siempre tener presente los tiempos verbales de las oraciones, de los párrafos. Asimismo deberá prever la convocatoria a reuniones extraordinarias. O sea que las dos reuniones son obligatorias. ¿Dudas con esto? Muy bien. Cualquier cosa me van diciendo. Estamos en la parte más facilonga ya de la ley, que estamos terminando. ¿Dónde se hacen las reuniones? Las reuniones se hacen en los locales dentro de la empresa, para ser más sencillo, o de establecimiento empresario, o la de empresa pública. No se pueden hacer afuera de la empresa. Se deben hacer en horario de trabajo. Y si de última se hacen fuera de horario de trabajo, el trabajador tiene que cobrar las horas extras. Y el trabajador, por asistir a la reunión del comité mixto, esa asistencia, ese tiempo que deja de trabajar, no tiene que afectar las remuneraciones. Especialmente en aquellas empresas donde el trabajador cobra por producción, tiene premios por cantidad, etcétera, etcétera. Si yo estoy asistiendo a una reunión de 2 o 3 horas, y por lo tanto no puedo cumplir con el cupo de producción, entonces esa reunión no tiene que afectar mi remuneración. Me tienen que mantener la remuneración. Y el cargo no es remunerativo, lo que no implica que para incentivar la participación, el empleador pueda darles un bono a los trabajadores por participar. Pero no es obligatorio. ¿Dudas con esto? Muy bien. Esto vamos a pasar. Tengo una duda, Dos perdón, capítulos. Néstor. Sí, pero no de esta, de la anterior. No entendí si era la convocatoria de la reunión era obligatoria ante unos casos de fractura, etcétera, etcétera, que lo dice el apunte, pero cuando lo convoca una de las partes o cuando pasa eso y nada más. Cuando pasa el accidente, digamos. Vamos a la lectura. O sea, la reunión extraordinaria no tiene fecha. No es que no tenemos una fecha que decimos nos juntamos, la reunión ordinaria nos juntamos el último viernes de cada mes. Y listo. Vos ya sabés que el último viernes de cada mes al mediodía tenemos reunión. No te tengo que avisar. Es como el horario de clase. Ya te avisé y tenemos clase en forma ordinaria. Ahora, está bien. Si vamos a la lectura del artículo 17, el segundo párrafo, está claro, la reunión es obligatoria, pero tiene que ser convocada. Si nadie la convoca, entonces no hay reunión. Ahí está, eso es lo que no Pero entendía. Si hay un problema, un listado de accidentes, pero nadie la convoca, entonces no hay reunión, eso es lo que no Y entendía. fallaste como representante de los trabajadores. Está bien, sí. Sí, sí. Porque si vos representás a los trabajadores y un trabajador se murió en la empresa y vos no convocás a la reunión extraordinaria, entonces estás fallando como representante. O sea que seguramente alguien la va a convocar. Bien, bien, bien. Pero sí, tiene que ser convocada, porque si no, viste, no sabés cuándo se va a producir. Es cierto, está muy bien el análisis que hiciste, está muy bien. Cuando vimos la autonomía del comité en el artículo primero, yo les dije, el comité es autónomo del empleador y autónomo del Estado. La autonomía del empleador está también sustentada en el artículo 11. Por esta capacidad de decisión, esta autonomía que tiene este representante del empleador. Y también vimos para qué quiere autonomía el comité, qué puede hacer con esa autonomía. Habíamos dicho que lo único que puede hacer con esa autonomía estaba listado en el artículo 6, funciones y atribuciones del comité.
Y también había dicho el capítulo 6. El capítulo 6 habla de derechos y deberes de los miembros. Entonces llegamos a este punto donde hablamos de los derechos y deberes de los miembros, que va a ser distinto al capítulo que le sigue, que va a ser deberes, obligaciones del empleador. Recordemos, una de las funciones que tiene el comité es acceso a la información. Yo no puedo participar de un comité, de una reunión, sin tener información sobre el tema que se va a tratar, porque no puedo opinar. Y esa posibilidad que tengo de tener acceso a la información como integrante del comité está plasmada en un derecho. Yo, como miembro del comité mixto, tengo derecho a acceder a la información. No solamente tengo la función, sino que hay un derecho. Y si hay un derecho, hay alguien que tiene que garantizar ese derecho. ¿Quién va a garantizar el derecho del acceso a la información? El empleador. El empleador. Entonces, fíjense cómo funciona de alguna manera esta ley, porque aparece en los delegados una función, pero aparece un derecho y una obligación. En este caso, el derecho a acceder en tiempo a la información. También alguien se podrá preguntar, ¿qué es el tiempo útil? Porque si mañana tenemos una reunión, no me caigas con la información esta noche. Encima que está el partido. Vos querés que yo me ponga a leer y estudiar la información para la reunión de mañana. A ver, flaco, ponete las pilas. Yo le diría al integrante, a la empresa, al empleador. Entonces, como no, en la ley no está definido, aparece el decreto reglamentario que tampoco la esquivó bastante bien el que escribió el decreto y no lo termina por definir a qué se considera tiempo útil. Cuando un decreto está escrito así, porque le quieren esquivar el balazo. Acá el decreto debería haber dicho, se entiende por tiempo útil 3 días hábiles, 4 días hábiles, 1 semana hábil de trabajo antes de que se trate el tema, pero la deja todavía picando, más finamente picando, y la deja sin definir. Son estas cuestiones estos errores legislativos. Pero bueno, es menor el problema. Lo que nadie se planteó hasta ahora, por lo menos no me lo plantearon a mí en clase, es, para ser integrante del comité, ¿tengo que estudiar higiene y seguridad en el trabajo? ¿Tengo que tener título? ¿No? Y la ley, vimos el artículo 11, 12 y 13 y no dice nada. Dice que tenés que ser delegado de los trabajadores. Dice que si no sos delegado, te pueden elegir a dedo y no pone más condiciones que ser empleado. Y no le pone más condición al empleador que elegir a su representante y sin poner demasiadas trabas en la elección que hace. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero está bien que el delegado sepa de higiene y seguridad. Sí, está bien. Pero la participación del trabajador no la hace desde el conocimiento de higiene y seguridad del trabajo como tenemos nosotros y como están teniendo ustedes en forma progresiva, sino la hace desde el lugar y el papel de trabajador, desde el conocimiento de estar todos los días haciendo esa tarea, o gran parte del día y de la semana haciendo esa tarea. Desde ese lugar participa el trabajador. Al trabajador no se le pide que haga un posgrado en higiene y seguridad, ni que se ponga a estudiar higiene y seguridad, ni que vaya a la facultad, ni que termine la escuela. No, no. Olvídense de eso. El trabajador participa desde su conocimiento del trabajo y muchas veces dan soluciones mucho más originales y más efectivas que la que hacemos nosotros desde los libros y desde los títulos que tenemos y que ostentamos. Por lo tanto, pero sí lo que el artículo 21 le dice a los miembros del comité, que tienen el derecho, pero fundamentalmente que tienen el deber de capacitarse. O sea que cuando alguien asume el papel de delegado o miembro de un comité mixto, se tiene que capacitar. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus funciones. No es que tiene que ponerse a estudiar higiene y seguridad en el trabajo, que si lo hace, genial, mucho mejor todavía.
capacitarse adecuadamente para el cumplimiento de sus funciones. Y el empleador presta colaboración, nada más que eso. ¿Comprendido el tema? Sí. Una obligación de sus miembros es el deber de participar en todas sus reuniones. No pueden faltar. Si faltan, la tiene que justificar. Porque un delegado o un representante de los trabajadores puede ser removido de su cargo por cuestiones de asistencia. Y Profe, si perdón. me remueven de un cargo, le estoy dejando un lugar de poder a otro. En un lugar donde me puedo mostrar como un buen delegado y representante de mis trabajadores. Y con eso poder lograr que me sigan votando en las elecciones gremiales. O sea que no es menor el tema. Sí, ¿alguien quería decir algo? Profe, en el artículo 21, ¿cuáles son las capacitaciones que tiene el deber? No dice que tiene que capacitarse adecuadamente para el cumplimiento de su función como delegado del comité mixto. No hay un temario, no hay un... la ley ni el decreto dicen qué temas tiene que tratar. Eso lo va a definir el propio comité. Por ejemplo, me contratarán a mí, llamarán a otro especialista. Si vos me preguntás qué tiene que aprender un delegado de un comité, primero aprender la ley, como están aprendiendo ustedes. Porque si no, no sabés cuáles son tus obligaciones y tus deberes y tus derechos. No sabés lo que tenés que hacer si no sabés para qué estás ahí y por qué estás ahí. Después sí está bueno saber sobre accidentología, sobre seguridad, sobre elementos de protección personal, está genial. No está mal. Eso lo va a tener que definir el propio comité mixto. Alguien dirá, pero son trabajadores. ¿Y cuál es el problema que sean trabajadores? ¿Que son ignorantes por ser laburantes? No hay que minimizar esta posición de un trabajador y pensar que no sabe por qué es un trabajador. Hay que orientarlo, hay que enseñarle. Bueno. Y esto, el artículo 23, hay un inciso del artículo 6, no me acuerdo cuál era, que habla del acceso a la información. El trabajador tiene como función acceder a la información y tiene el derecho de acceder a la información. Pero también tiene una obligación y un deber-obligación, que es guardar discreción. Y esto vale en toda la vida laboral, ¿eh? A lo mejor ustedes no están trabajando como profesionales, o sí o no sé, no los conozco todavía, a algunos les conozco la cara por video nada más. Y esto en el ámbito profesional es una regla. Hay que guardar discreción. En algunos casos nos puede costar un problema serio. No puedo andar sacando fotos, publicando, contando en las redes sociales. Vieron, la mitad del mundo pasa por las redes sociales. Guarda con eso. Entonces, todo lo que yo me entere en el transcurso del comité mixto, toda la información que haya accedido en el transcurso del comité mixto, tengo que guardar discreción. Y en la vida profesional, recomendación, sean discretos con la información que obtienen y de las cosas que se enteran y ven de la empresa. Los trapitos sucios se ventilan en la empresa. Es como las cosas de casa. Los trapitos sucios quedan en casa. No la ando ventilando por ahí. Discreción por sobre todas las cosas. Nadie quiere tener un trabajador buchón y alcahuete dentro del establecimiento. Así que esto es válido saliendo del ámbito de comité mixto, para la vida laboral en general. Otra cosa es encubrir un delito, esto que no se malentienda esto. Si vos estás viendo un delito, tenés obligación de denunciarlo, porque si no sos cómplice. Pero no estamos hablando de delito, estamos hablando de información. Muy bien. Fíjense este tema, deberes del empleador. Vimos recién el capítulo 6, deberes y obligaciones, derechos y deberes de los integrantes del comité mixto.
Ahora vamos a ver qué deberes tiene el empleador. Fíjense qué diferencia que hace la ley entre comité mixto y empleador. Esto significa que el comité mixto no es del empleador. Que el comité mixto es parte de la empresa, es autónomo de la empresa, pero no es del empleador. Y el artículo 24 dice, el comité tiene que facilitar, así miren, poniendo, facilitar el cumplimiento adecuado de las funciones del comité, proveyendo elementos, recursos, información personal, computadora, café, sanguchito, media luna, el lugar de trabajo limpio y ordenado, papeles, librería, movilidad, todo aquello que necesite el comité para funcionar y todo aquello que el comité decida que necesite. Ningún integrante del comité tiene que poner de su bolsillo para que el comité funcione. Esto es la autonomía. La empresa provee y el comité decide lo que va a hacer. También esto, el artículo 24 sustenta un poco la autonomía. ¿Está claro esto? Así que si alguno integra un comité mixto o conoce a alguien que integra un comité mixto, guarda con esto. Por eso vos me preguntaste, Luciano, ¿qué tiene que saber un integrante del comité? Esto. Fundamental para que no lo pasen por encima. Artículo 26. Programa anual de prevención. Después de este tema, mañana lo vamos a ver, el programa anual de prevención. El artículo 6, que ya lo vimos, habla de algo que es fundamental. Y dice que el comité como función puede participar en la elaboración. Vamos a agarrar el... Participar en la elaboración de todos los programas de prevención. En su momento expliqué el concepto de aprobar y que era un error normativo, pero bueno, sigue estando. Upa, me pasé de largo. ¿Por qué el comité solamente? Empecemos por el principio. Dice, el empleador deberá elaborar un programa anual de prevención. El responsable por la higiene y seguridad en el trabajo, pero estoy como estoy hoy. El responsable de la higiene y seguridad en el trabajo no somos nosotros que estudiamos seguridad y higiene, es el empleador. Responde penal y económicamente con sus bienes respecto de la salud y la vida de sus trabajadores. Él es el dueño de la empresa, él le pone plata a la empresa, la fundó, la creó, tiene en su cabeza qué quiere hacer con la empresa. Es de él, no le pide permiso a nadie, menos a mí que soy un empleado de lo que tiene que hacer, y por lo tanto responsable de lo que hace. Por lo menos todavía sigue siendo así. Y él gestiona su empresa, programa la producción, programa las inversiones, programa el gasto, programa el trabajador que va a tener, programa la calidad, programa el medio ambiente y programa la higiene y seguridad en el trabajo. Los programas de trabajo de cualquier índole que tenga para hacer es una herramienta del dueño de la empresa, para hacerla simple. Es el dueño, con nuestro asesoramiento en materia de higiene y seguridad. Está claro eso, lo tienen claro eso. Por eso el artículo 26 dice, el empleador deberá elaborar un programa anual de prevención. ¿Qué significa? Que va a tener que programar todo lo que va a hacer durante el año 2022 en materia de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Hasta acá me siguen? Obviamente nosotros, como área de higiene y seguridad en el trabajo, en realidad vamos a hacer nosotros el trabajo. Nos contrata para eso, en realidad. Y después dice, ponerlo a disposición. Oír. No dice hacerle caso. Oír. Sugerencias, correcciones, modificaciones. Yo soy el dueño de la empresa. Yo elaboro el programa anual de prevención. Se lo doy al comité para que el comité que haga lo lea,
se entere, opine, haga sugerencias, haga las modificaciones. ¿Se entiende esto cómo funciona? El comité podrá asociar, el empleador podrá asociar al comité en la elaboración. Es decir, que yo soy el dueño de la empresa, me siento una tarde con mi responsable de seguridad, elaboramos el programa anual de prevención y se lo doy al comité para que opine. Como dice acá, participar en la elaboración. O agarro y le digo, muchachos, ¿por qué no hacemos el programa entre todos? Dice el PAP, lo elabora el empleador. ¿Por qué? Porque la higiene y seguridad en el trabajo es una responsabilidad del empleador, no del comité. No nuestra, es del empleador la higiene y seguridad en el trabajo, una responsabilidad. Puede oír las opiniones del comité mixto, puede hacerlo el programa anual de prevención en conjunto con el comité mixto de salud y seguridad en el trabajo. Mañana vamos a repasar y vamos a empezar desde este tema para ver de qué se trata el comité mixto, el programa anual de prevención. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. No, profe. Ya estamos terminando. El capítulo 8 habla de disposiciones generales. Durante el transcurso de este tema estuve hablando de la autoridad de aplicación. ¿Qué es la autoridad de aplicación? Es parte del Estado Ejecutivo que tiene bajo su tutela, por ponerlo en un término, el control de la aplicación de una determinada ley. Es decir, que el Congreso provincial definió que la autoridad de aplicación, el que va a tener bajo la tutela de esta ley, es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. El que tiene que hacer cumplir esta ley en la provincia es el Ministerio de Trabajo, que te va a golpear la puerta un día a la empresa y te va a preguntar, a ver, ¿dónde está su comité? ¿Dónde están los registros de funcionamiento de su comité? ¿Comprendido? El artículo 28 habla de que cualquier representante del comité mixto puede recurrir a la autoridad de aplicación. Dice, cualquiera de los representantes del Comité de Salud y Seguridad del Trabajo podrá recurrir a la autoridad de aplicación si considera que las medidas, etcétera, etcétera. Esto un poco tiene que ver con cuando el artículo 1 hablaba de que es accesorio del Estado. El comité mixto golpea la puerta del Estado y le pide socorro. Y le pide que intervenga. Y el artículo 29, que es el último, recuerden cómo funciona el Estado. El Congreso emite una ley y el Ejecutivo la lleva adelante y la cumple. Así que a alguien se le ocurrió seguramente en forma muy inteligente este artículo, que dice que el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo no reemplaza la tarea de contralor que le corresponde y tiene por ley el Ministerio de Trabajo. Esto para que a nadie del Poder Ejecutivo se le ocurra delegar al comité mixto la tarea de inspección que le corresponde al Estado Ejecutivo. Es un detalle nada más de la ley. ¿Dudas con esto? No. Muy bien. Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Clase rápida. Pasamos de una primera deportiva de la maratón de 42 kilómetros al ninja que está muerto de frío. La verdad estamos, o uno está en el Miami y uno está en Tierra del Fuego, o cuenten a ver qué están haciendo. Otro día me cuentan a ver qué está pasando, que uno parece un ninja, todos muerto de frío, y el otro está en remera en la casa. Así que bueno, no sé, están tomando algo y no me están convidando, yo le estoy pifiando lo que estoy tomando. Bueno, gente, fuera de chiste, cuídense, nos estamos viendo mañana. Ya mañana terminamos con este tema, yo ya le subí material para
que empiecen a responder, y después de lo de mañana viene la próxima evaluación, así podemos continuar. Sí, dale. Profe, Una consulta, que también los chicos en el grupo la ¿Alguien quiere consultaron. decir algo? ¿Podrías explicar la tarea que es para la de higiene? La de pintar una pieza, ¿puede ser?